el ébola, que es ya una psicosis mundial. Quiero decir que acabo de leer en internet otra de las versiones bastante interesantes que deberíamos tener en cuenta porque están sembrando un pánico que realmente puede llegar a ser, pero hay enfermedades que han provocado muchas más muertes que el ébola en lo que va del año. Así que es otra campana. El ébola se está extendiendo más allá de África, ha llegado a Estados Unidos, a España, y se han descartado casos en Francia y Macedonia. A la enfermedad se suma una psicosis mundial frente a ella, todos tienen miedo, los gobiernos tratan de controlar este pánico colectivo. Gran Bretaña y Estados Unidos ordenaron el screening de los pasajeros en el mismo aeropuerto de entrada que llegan desde esos países de origen de la enfermedad. Según el último balance de la Organización Mundial de la Salud, el número de muertos a causa del virus del ébola se eleva a 4.033, mientras la cifra de contagiados alcanza a 8.399, casos confirmados en 7 países. Hasta hace algunas pocas semanas el mundo lo consideraba un problema africano, pero hoy, ante el surgimiento de casos en Estados Unidos, Europa y Brasil, esta epidemia se convirtió en un tema global y de prioridad para los principales países del mundo. Silvia Pisani, desde Washington, Acá estoy. ¿Cómo estás? Vos que viviste en Madrid, ¿qué pasa con el ébola allá y por qué? Bueno, lo que pasó en España creo que es lo que ha pasado en muchos otros países y que desgraciadamente puede ocurrir en otros si es que fueron sorprendidos sin estar preparados y con errores en el protocolo que se tenía que seguir. Ya la hemos visto, le hemos visto la cara en su aislamiento. Acá hay una historia de drama dentro del drama. Teresa Romero, una enfermera, se contagió y se enfermó luego de haber atendido a un misionero que volvía de África enfermo de ébola. Y bueno, ella aparentemente no siguió el protocolo que tendría que haber seguido por haber atendido a ese paciente, se tocó la cara luego de haberlo atendido y aparentemente con eso contrajo la enfermedad. Hemos visto cosas curiosas como el ser humano tiene reacciones extrañas. Una de las cosas que más nos movilizó en estas horas fue discutir si se debía matar o no al perro de Teresa Romero, Sí, claro. con miedo a que también estuviera contagiado, y creo que fue una de... A veces tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, porque creo que fue una de las cosas que más nos conmovió en Occidente de la historia del ébola, la muerte o no del perro de la enfermera infectada. Pero sí, lo que está ocurriendo es eso, sorpresa, falta de reacción en Occidente para una enfermedad que se pensaba que nunca iba a pasar de África. Esta es un poco la síntesis de la cultura también. Con respecto al perro, yo estuve escuchando veterinarios hablando y demás, que dicen que el perro no transmite el ébola, igual que la gripe, o sea... Es debate, no se sabe. Ah, es debate. Lo mataron al perro, por eso. Sí, yo sé que lo mataron. Todo. Sé que lo mataron, pero acá había una discusión con respecto a los contagios de los animales, que por ejemplo la gripe o la gripe A, que fue tan inventada hace unos años, los perros no se contagian ciertos virus y están viendo que realmente no era muy necesario matarlo. Eso es la discusión que se ha planteado, ¿no?, en este momento. Vos sabés que una de las cosas que ocurrió, vengo de, creo, el primer plenario internacional, también Ana Barón y también Paula Lugones, del primer plenario internacional con sensación de riesgo de contagio, que fue la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. Acaban de reunirse representantes de 180 países, muchos de ellos africanos, y entonces había temor de contagio, se tomaron algunas medidas preventivas dentro de la improvisación total, y fue curioso el cambio de discurso. El fondo nos recibió con una advertencia tranquilizadora, si se quiere, y hasta un poco hipócrita, diciendo, bueno, es improbable que alguien que asista a esta reunión se contagie. No sé por qué, pero el fondo dijo esto. Luego distribuyó termómetros para que las personas se tomaran la temperatura, y terminó con una muy bonita reflexión, que lo que hay que hacer es aislar al ébola, pero no a los países.
Ojalá que el mensaje y la práctica sea esa, aislar al ébola, pero no a los países, que no se castigue encima a los países más afectados, a los africanos, por este mal, cuando lo que necesitan es justamente ayuda. El lema es ese, aislar al ébola, no a los países. Muy interesante, Silvia. Ahora, hoy se conoce que hay un trabajador del hospital de Dallas, donde se atendió el primer paciente diagnosticado con el ébola, que dio positivo. Sí, efectivamente hay un caso también, un nuevo caso en este país, y lo que se está justamente tratando de montar son todos los protocolos para el aislamiento de este paciente y evitar el contagio de una enfermedad para la que no existe claramente una cura. Se ensayan y se han ensayado exitosamente algunos tratamientos, pero no hay certeza de que exista cura. Por eso es que se tiene tanto cuidado para evitarlo, para evitar que esto se expanda ya internacionalmente. Vos sabés que justamente, Silvia, para comprender cómo se vive en Texas este problema, el Estado, Paula Lugones entrevistó al doctor Luis Ostrowski, que es profesor de Medicina de Enfermedades Infecciosas justamente en la Universidad de Texas. ¿Te parece? Vamos a escuchar ahora la entrevista. Pero ¿quién se pierde una nota de Paula Lugones? Vamos ya. Estamos con Luis Ostrowski, profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Texas, que nos va a explicar un poco cómo ha venido avanzando esta epidemia. ¿Qué cree que cómo puede golpear aquí en este país esta epidemia? Muy bien, entonces lo que está sucediendo actualmente es que seguimos viendo enfermedad solamente en viajeros. Entonces tenemos gente que ha sido traída a Estados Unidos con el diagnóstico ya de ébola para ser tratadas acá. Todas estas personas son identificadas a priori y son aisladas inmediatamente. Estos son los casos de los expertos en salud que se han contagiado en África y que han venido aquí. Perfecto. Y estos últimos casos que estamos viendo son en viajeros, gente que viaja, que de alguna forma no pasó por los filtros que se tienen en los sitios de origen y terminan aquí presentando síntomas de enfermedad. Mi predicción es que vamos a ver un par más de casos en las gentes que estuvieron expuestas a estas personas antes de que fueran identificadas. A este caso particular de Duncan, este hombre que vino de Liberia, el primer caso. Exactamente. Entonces, lo más seguro es que veamos menos de 5 casos en familiares o gente que lo trató inicialmente, etcétera. Todas esas personas están identificadas, están bajo seguimiento y monitorización. Si se enferman, van a ser aisladas inmediatamente y ahí se va a acabar el problema en este momento. Pero eso no quita que siga habiendo vuelos y siga habiendo migración y pueden haber otros casos en viajeros. Y por ejemplo, en cuanto al aislamiento de los pacientes, en cuanto a la seguridad a lo mejor que tienen en ese departamento, se hablaban de que no le habían retirado las sábanas, que no encontraban a lo mejor personal capacitado para desinfectar ese departamento. ¿Cree que están todavía como viendo cómo combatir esto, que todavía no están demasiado preparados? Lo que dio a reducir este incidente es de que hay regulaciones federales conflictivas en este momento en cuanto a transporte de materiales infecciosos. Y lo que está pasando no es realmente que no se les da permiso de entrar o que no saben cómo limpiar, etcétera, sino que no pueden transportar los desechos de ese departamento fuera. Inclusive esto ha pasado ya en los hospitales, el de Atlanta y en el de Nebraska, donde no saben qué hacer con la basura de los cuartos de los pacientes y todo, porque no se pueden transportar en caminos federales. Y dígame, usted que vive ahí en Texas y no tiene información de que como una especie de paranoia, a lo mejor yo he leído por ahí que los padres no quieren mandar a sus chicos a la escuela, que necesitan información, que se ve como un miedo de que... Así es, hay un poco de desinformación y de miedo. Se reporta que la asistencia a esas escuelas ha bajado en el 10%. Entonces hay padres que no están mandando sus hijos a la escuela.
algunas de las escuelas, como precaución, decidieron hacer una desinfección general de la escuela. Es comprensible, pues es una enfermedad nueva, es una enfermedad de alta mortalidad y uno es bastante protector de sus hijos, ¿no? Y dígame, hace 40 años que existe el ébola, ¿no? Lo estábamos hablando de los orígenes, y todavía no tiene cura, es una enfermedad mortal en la mayoría de las veces. ¿Usted cree que es porque básicamente hasta ahora se ha visto como un problema africano y a lo mejor no ha habido demasiada investigación sobre esto, o dinero en los laboratorios, algo así como para invertir, y que ahora esto puede cambiar cuando empieza a haber pacientes en otros lados? Creo más bien que fue algo del número de personas afectadas más que de la región, pero definitivamente esto lo pone al centro del escenario y definitivamente va a haber mucho más investigación al respecto y otras enfermedades infecciosas emergentes. Y otra pregunta, discúlpeme, usted hablaba, me decía que había un poco de miedo, de paranoia ahí en Texas. ¿En qué otra cosa se manifiesta, aparte de que los chicos no estén yendo a la escuela, en qué otra cosa lo observa usted? Estamos, pues, hay eventos, hay partidos de fútbol y cosas en Texas y está pensando la gente si va a ir o no, está pensando la gente si va a viajar a Dallas o no, estamos empezando a ver ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor, por esta conversación muy ilustrativa sobre este tema que nos tiene en vilo a todos. Le agradezco muchísimo, doctor Luis Ostrowski, por esta comunicación. Muchas gracias. Bueno, yo también creo que sembrar el pánico es un buen negocio lucrativo, porque el que descubra algo que pueda curar esto y venda a los gobiernos va a ser un maravilloso negocio de vacunas o de lo que sea contra. Creo que el mejor cuidado de todo esto es seguir los protocolos, como dicen la Organización Mundial de la Salud.